Artes Plásticas, El Espejo del Alma, con Andrés Bestarmayo. Bien, comenzamos el programa entonces y tenemos la suerte de iniciarlo con la columna de plástica, del que usted sabe que es dueño y rey absoluto por los tiempos, que es mi amigo, mi compañero, el profesor, el artista plástico, este enorme artista que es Andrés Bestarmayo. ¿Cómo le va, Andresito? Bueno, ¿Cómo gracias, estás? Muchas gracias, Nolo, por la Bueno, presentación. sabés que yo lo siento así. Muy contento, estoy muy agradecido además por mantener este nivel en la columna este año. Y bueno, hoy tenemos la posibilidad de encontrarnos con un maestro, un sabio, un humanista. Muy bien. Yo me voy a tomar el atrevimiento, porque sé que lo has invitado y se va a hablar también de su libro, pero yo quería leer las propias palabras de nuestro invitado antes de que vos develes el misterio de quién se trata. Y él dice: no desearía sufrir obsesivamente para poder abalanzarme a una hoja de papel. Y esto representa el único sentido de la existencia que me queda. Dejar en palabras lo que callo. Yo siento, no expreso ni actúo. En este estilo de ser, giro en el mismo lugar, desplegando sílabas afines al peregrinaje de las alas hacia toda la geografía de mi alma, y voy hacia ellas requiriendo que mi dolor exhale hasta su último temblor para quedarme vacío de sentimientos en la cornisa donde el alma se inunda de nada, desprovista de historia, sin nombres. La soledad es una catedral. El pulso resuena volviendo sobre sí, exento de acontecimientos y de nadie. Es todo mi yo perteneciéndose. No puede evadirse de la más atroz de las realidades, la de ser solo. Qué profundo, Andrés. qué interesante. Bueno, estas son palabras que inicia un trabajo, un poemario desarrollado por el doctor Jorge Carlos Trainini, que hoy nos visita y hoy estamos presentando en cierta medida su próximo libro de poesía. Doctor Trainini, bienvenido. Muchas gracias por compartir esta charla con nosotros. No, el agradecido soy yo, porque incorporarme un rato a este espacio en el cual la existencia cobra un sentido magnífico, me hace sentir que estoy en el lugar en que debo estar, porque la existencia es eso, es trascender a través del espíritu, dejando toda la materialidad de lado, y usándola solamente en el sentido estricto de pertenecer a la existencia, pero dándole vuelo al hombre como un acto fundamental, porque es la criatura que puede observarse a sí mismo y el único que puede adjetivar al universo, y eso nos da un valor indiscutible, una ubicación central desde el punto de vista de la comprensión del universo, hasta donde hemos podido llegar. Y debemos pensar en muchas cosas cuando decimos esto. Debemos pensar en muchas cosas, y teniendo a Andrés acá con su
recorrido artístico, hay mucho para hablar de esto, incluso del sentido del arte en la posibilidad de que el hombre ocupe en este universo en permanente transformación un lugar que no lo haga sufrir, sino pertenecer con una ética. La existencia tiene un valor moral, no se puede andar la existencia sin ese valor. Y comprender esa transformación a la cual estamos obligados y comprender ese mensaje que fue el más primario del hombre, que el gen artístico era incluso muy anterior a la técnica, muy anterior al fuego. El hombre hace 32.000 años en las cuevas representaba el arte, y un hombre que vivía unos pocos años, que ni siquiera tenía nombre, que balbuceaba, que no tenía fuego, que apenas se cubría. Y ese es el sentido que hemos perdido. Más allá de la técnica imprescindible, es necesario, hay que hacer espiritual que entrega el arte. No, es interesantísimo escuchar al filósofo, al humanista. Y cuanto más uno recorre el desarrollo vivido por Jorge, me atrevo a tutearlo, pero la verdad que hoy tengo por delante un sabio, un maestro. Ha desarrollado en este plano que estamos presentando un libro, un poemario, pero es donde en cierta medida se descarna, donde muestra su propia alma y lo deja hablar a aquel que está en él y que lo acompaña permanentemente, que es Jorgito, aquel pibe de Barracas. Y el poemario justamente desarrolla, Jorge lo presenta como de los fuegos blancos en Barracas, que después vamos a hablar sobre el tema. Pero, y lo que leíste vos es en cierta medida el inicio de ese poemario. Así que en ese sentido, hoy convocamos al poeta, pero me gustaría que viendo a este gran humanista, que fue y es director del Hospital Juan Perón en Avellaneda, aquel que encontró y tuvo que restaurar, reformar, vitalizar, formar a gente, desarrollarlo, incluirlo al barrio, a la comunidad, crear escuelas, crear jardines de infantes, crear escuelas para adultos, para que tengan una mayor inserción en su espacio, para cuidarlo, para enseñarles a que no tiren papeles, que no pinten las paredes. O sea, ese humanista, esa gran persona, además ha desarrollado niveles desde el punto de vista extraordinarios en la ciencia. Y desde ese lugar, bueno, hoy convocamos a Jorge, nos damos el lujo de convocar a Jorge de Barracas, no a ese catedrático internacional de gran estirpe. Y tenemos esta posibilidad porque Jorge habilitó esto, ¿no? Con estas poesías. Y bueno, me encantaría saber desde ese lugar, Jorge, yo te hacía la pregunta de qué pesa más, ¿no? Ahí, si esa pureza de aquel chico o todo el conocimiento que adquiriste con esta sapiencia de hoy, ¿no? Y en su recorrido el hombre va perdiendo definitivamente las fases pasadas, porque fundamentalmente desaparecen las personas. Los lugares permanecen más tiempo que las personas. Y uno cuando vuelve a ese lugar donde pasó su infancia, su adolescencia, en este caso yo me recibí de médico en una pieza con mis padres, único hijo, que tenía muy pocos recursos. Pero eran personas maravillosas. ¿Por qué?
porque más allá de su conocimiento tenía un contenido moral hacia la existencia, con palabras como nunca te arrepientas de hacer el bien, que me guiaron toda la vida. Y cuando uno vuelve ahí, ve la calle, el barrio donde nació, y desaparecieron todas las personas que estaban con uno se siente realmente cruelmente solo. Y afloran un sinfín de sentimientos que necesitan expresarse para dejar definitivamente en paz todo un periodo grande de su vida. Y eso es lo que me aconteció como una acción muy particular, pero yo creo que cuando se hace introspección, a cualquier persona le pasa exactamente lo mismo. El origen es una palabra maravillosa y un misterio. Es decir, el hombre usa palabras como origen, fin y nada, pero no sabe el significado de eso. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el fin? Si yo digo hay nada, ya hay una palabra, no es nada. Entonces todo esto exige un reformulamiento, pero no en la vida diaria, pero no para sentirnos mejores, sino para ser mejores. Realmente ser mejores de lo humano. Ser mejores desde el prójimo, ser mejores desde el anónimo. Y en esto obviamente ha influido mucho mi pasar por la vida operando corazones, porque me arrojó permanentemente contra la muerte, en un momento en que la gente, yo empecé con la cirugía cardíaca cuando se iniciaba, y obviamente la gente hacía el testamento antes de irse a operar, cosa que hoy no existía. Es decir, que nos franqueábamos todo el día con la muerte. Es indudable que después uno salía de esa situación y volvía a su casa, a su familia, y debía despersonalizarse porque era otra labor que no tenía nada con ello. Pero todo eso va quedando en el pozo del alma. Va quedando en el pozo del alma y en algún momento necesita salir. Eso como el pasado de cada uno. Y me parece que esta fue una forma de sentirme en paz con los que se fueron y también transmitirle mi sentimiento y quién fue mi origen a mis hijos, a mi familia, a mis amigos, a todo aquel que se acerque. Es testimonio, diría usted, y se me ocurre, y usted corríjame si no lo comparte, es rescatar a su propio hombre, al que usted es. Sí, siempre estamos rescatándonos permanentemente, es así, absolutamente así. Es interesante en ese sentido, porque permanentemente un científico de tu nivel recurre permanentemente a la pregunta, no al saber, ¿no? Y en ese sentido nos explicabas la referencia de la creatividad, de dónde se inicia, ¿no? Dónde está el origen. Y me encantaría que nos comentaras eso, esa célula que empieza a latir. Toda la intelectualidad del hombre está unida. El hombre la separa en disciplinas y las divorcia una de otra. Y en ese divorcio, en ese alejamiento de una de otra, pierden riqueza, pierden absolutamente riqueza, van envejeciendo y cosas muy valiosas terminan por no pertenecer al universo. El todo es mayor que las partes. Y el todo es uno, como decía Plotino en el siglo II después de Cristo.
al perder esa unidad con el resto de la disciplina, porque el universo es uno solo, y ese envejecimiento lo come lo que en física es la entropía, no se enriquece. Y todo el arte no está, el arte no está desunido de una actividad científica. Y en el caso de una actividad humanística como es la medicina, no se puede ejercer con una actitud científica pura. Hay que ejercerla teniendo en cuenta que también es un arte. Yo puedo tener toda la terapéutica y todos los manuales para mi actividad, pero cada hombre al cual el que acude a mí y tengo la necesidad de aliviarlo, ayudarlo, porque médico significa eso, ayudar. Médico significa ayudar, no significa curar. Curamos muy pocas veces. La mayoría de las veces lo hace la naturaleza, ayudamos. Y en ese quehacer cada hombre nosotros debemos construir en cada hombre una propia escultura, como lo hace en cada obra de arte la singularidad que establece el artista. No podemos perder eso, porque no somos copias. Cada uno está sometido a situaciones diferentes, a aprendizajes diferentes, a sufrimientos diferentes, y la traducción de eso a través de la enfermedad, por lo cual contribuye mucho, es el factor humano. Y no considerar el factor humano, que son las causas emocionales y pasionales que infringe en la enfermedad el sentido tanto de enfermedad, de morbo, como la posibilidad de curarse. Influyen fundamentalmente. Entonces es que el médico tenga que actuar con un paciente, pero como construyendo una estatua, exactamente como un artista. Si no tiene en cuenta la singularidad de cada uno, no se puede meter en la fenomenología de la conciencia, que implica unir la conciencia del observador, el médico, con la conciencia del observado, que es el paciente. Y si uno no se mete en la conciencia del observado, lo cual implica no solamente la corporeidad, sino que implica la conciencia del paciente, sus miedos, sus pasiones. Si no se mete en eso, ¿cómo se puede ayudar al paciente? Vos ahí lo que planteabas desde el punto de vista de la referencia de una ciencia que no tiene que ni materializarse ni comercializarse, ¿no? Y por otro lado, son ustedes los que empiezan a desarrollar este concepto de medicina compleja, ¿no? En relación a tener esa visión más holística y llevarlo a tu contexto cotidiano, porque generalmente eso es muy lindo hablarlo o intelectualizarlo, pero lo que más me llama la atención en toda tu carrera es que lo hiciste parte permanente, tanto con tus discípulos como con esta afición a la crítica del arte y permanentemente buscando esa perfección en vos, o esa búsqueda de un mejor hombre interno para justamente brindarte desde el mejor lugar, ¿no? Andrés, no se puede ejercer ciencia sin ejercer metafísica. Y el hombre ha procurado miedo a las palabras. La metafísica es un tema que la gente sale huyendo, y nosotros somos seres metafísicos. Entonces, yo explicaba antes, en la charla previa a este encuentro con ustedes, que si se tiene en cuenta esto, porque cuando uno toma responsabilidades,
no puede soslayar situaciones que sabemos que existen. Un ejemplo es cuando se tomó la situación del aborto, y me meto en un tema que es muy espinoso y podría ser incómodo. Pero es que yo me preguntaba, escuché 70 exposiciones de profesionales y no profesionales. Ninguno expresó que el corazón es una célula que empieza a latir por sí sola a las 3 semanas de gestación. Y la pregunta es, porque no hay respuesta. Tomá, Andrés, y tome usted todos los libros de ciencia y no hay explicación. Una célula empieza a latir y no es eso metafísica. No se tuvo en cuenta. Y uno que estuvo en este campo desde la adolescencia prácticamente, en el campo del corazón, era para mí un acto fantástico, parar un corazón y después ponerlo en marcha. Entonces, hay algo más que la materialidad de la ciencia. Y si queremos ejercer ciencia en un hombre solamente en su cuerpo, estamos soslayando el verdadero ser. El verdadero ser. Decía un médico francés muy importante del siglo XV, XVI, porque tenía mucho éxito. Entonces, Ambrosio Paré. Entonces, él decía, yo los medico, Dios los cura. Doctor, me quedé pensando cuando usted dice que, permítame el atrevimiento, es decir, la aventura usted de tener un corazón y volverlo a poner en marcha. Eso de algún modo lo asemeja a un hacedor. Sí, del punto de vista que si uno no da marcha, el corazón queda parado ahí. Pero lo que uno se pregunta es que ante cómo está preparado el corazón, como esa célula para recibir un impacto eléctrico, y que en el caso de una cirugía, yo soy el hacedor porque estoy dando el impacto eléctrico, pero en el caso de una gestación de 3 semanas, ¿quién dio el impulso? Claro, ahí no intervino usted. Claro. No, es como para quedarte charlando horas y horas, y eso ves que está ligado directamente a la creación, ¿no? Uno desde el arte intenta tratar de ver ese dilema, se hace preguntas y muchas veces las cosas se resuelven no desde el plano relacional o técnico, sino yo lo trato de entender por una capacidad intuitiva, por una memoria milenaria que heredamos y que no sabemos por qué tampoco la heredamos y desde dónde recurre nuestro conocimiento para que el doctor diga es en este momento cuando hay que darle el impacto, porque también está en esa capacidad de saber cuál es el proceso interno y qué cantidad de energía hay que dar en el momento adecuado para que eso funcione, ¿no? Así que es extraordinario. En estos casos recurro, me acuerdo, hay un poema de Borges, ¿no?, que habla sobre el ajedrez, y entonces dice que Dios está detrás de Dios, ¿no? En tal caso se me ocurre, estoy tratando de sintetizar, y corríjame, doctor, si no es así, lo que acaba de decir Andrés con lo suyo, ¿no? ¿Qué mano guía su mano? Sería la pregunta, ¿no? Sí, claro. Está bien. Volviendo un poquito a lo anterior, para que se comprenda lo que dije, porque esto no es tomar partido por una conducta
doctrinaria religiosa, gnóstica. Y cualquier camino que se tome en la vida en relación a cuál es el sentido que tenemos o el fin que tenemos, sea una conducta de cualquier corriente religiosa, sea gnóstica, sea escéptica, sea científica, se reúnen todos en un mismo punto, ante una, Krishnamurti decía, ante una pared. Yo digo ante un misterio. Nos reunimos todos en el mismo punto, el misterio. Es decir, nosotros somos parte de esta transformación y no tenemos la realidad de nuestro sentido. Cada uno lo interpreta. Pero hay un común denominador para toda la humanidad, y es la necesidad que todos tenemos de compasión, de afecto y de solidaridad. Y en esto se debe basar que ese común denominador nos obliga a una existencia moral, a un valor moral en la existencia, más allá de las ideas de cada uno sobre la interpretación de la vida. Y ese es el lugar que tenemos que ocupar. Es el lugar que tenemos que ocupar, y no con la capacidad que tenemos, con la conciencia que tenemos, podemos llegar hasta ese punto, con la espiritualidad que tenemos, podemos llegar a ese punto. Nosotros usamos la mente con un sentido de racionalidad o irracionalidad. Pero la mente siempre la razón siempre trata de ganar porque está gobernada por el ego. Y el ego trata de darnos supervivencia, trata de darnos una presunta eternidad, trata de acumular, trata de soslayar al prójimo. Es decir, que para pensar en estas cosas hay que salirse un poco de la mente e ir hacia el espíritu. Y ese es el campo del artista. Es el campo del artista porque, si bien utiliza técnicas que fueron modelándose en el transcurso de la civilización, la idea que los guía es una singularidad de una creación, de algo no realizado, de una búsqueda filosófica de significado en cada una de las obras. Y eso está hecho en la singularidad. No está hecho en la usurpación del resto que la materialidad del hombre profana todos los días. Y me parece que ese es un punto fundamental. Por eso el arte debería ser desde el primero inferior parte de la enseñanza en las escuelas, porque crea un ser diferente, un ser superior, un ser con respeto al resto y un ser con un sentido singular de la existencia como somos, es decir, respetar la singularidad. Es lo que hizo el hombre en sus principios, en las cuevas rupestres. Les propongo una pausa y volvemos. Hemos vuelto, Andrés. Bueno, Jorge nos dejó justo la pregunta abierta. En el hospital le diste la posibilidad a un amigo, a mi maestro, a mi querido padre adoptivo desde el punto de vista de la plástica, le diste la posibilidad de dar a la gente su arte, y Ponciano Cárdenas desarrolló una decoración mural, un gran mural en el hospital que presidía Jorge Trainini, doctor Jorge Trainini. Bueno, ahí vos hiciste algo concreto, llevaste al arte, además ese hospital ya tenía un antecedente previo que no te habían dejado casi obras, pero cuando se inauguró sí, y trataste de volver a fortalecer ese plano que vos decís que está ligado directamente al arte, al espíritu.
El arte puede ser utilizado para curar, para ayudar, porque hay una simbiosis profunda entre el hombre y el arte. Ya lo explicamos. El arte nace en lo que se ha encontrado en todas las civilizaciones rupestres. Nace en personas que vivían 20 años, que no tenían abrigo, que no tenían ni vocabulario, recién estaba empezando el vocabulario, que no tenían nombre, que no conocían el fuego prácticamente, y el hombre ya hacía obras artísticas. Es como un gen independiente. Es como si, digamos, el creador le dio al hombre la capacidad de crear, de ser un discípulo del creador. Y el arte cura porque el arte es una interpretación filosófica. El arte, cuando inicié tuve muchas contras en ese aspecto, pero el hospital se fue transformando en un hospital y en una galería de arte, vos lo has visto, en la cual fueron contribuyendo los artistas con sus obras. Y quedaron cosas magníficas como lo de Ponciano, como el de Ponciano, que es el arte de curar, porque la madre de él iba en Cochabamba a una laguna vecina a buscar barro, porque era la madre que venía de los incas, era curadora. Por eso el mural se llama Los Curadores. Y cuando hablaba con Ponciano, yo en el inicio de la obra, le digo, esta obra, Ponciano, es tu inmortalidad. Acá pasan 5.000, 6.000 personas por día. Y atrás de él se encolumnaron muchos artistas muy importantes, muy importantes. Y uno se encontraba, cuando terminaban las actividades de sala, que los pacientes salían a recorrer los pasillos y discutir las obras de arte. Qué maravilla. Ahora, eso es parte de la curación, aunque parezca mentira, porque al hombre lo sacaba de su problema, lo proyectaba en otro plano y volvía a la situación de él desde otra perspectiva. Y esto que digo que puede ser poco entendible para legos como yo en este campo, me lo explicaban la gente que hace psiquiatría, que los ejercicios fundamentales son que salgan de la mente, del problema, se vayan y vuelvan, y el problema va a ser diferente. Entonces, yo lo único que espero es que eso no se pierda, que se prolongue en el tiempo y se cuide, porque al arte hay que cuidarlo. Andrés, ¿te parece que hablamos del libro? Sí. Permiso, doctor. Ah, no es. Ah, perdón. De los fuegos blancos en Barracas. Y es todo un desarrollo que hace Jorge, como él lo planteaba, de dejar un legado, ¿no? Esto de cuidar el arte y que lo lleva tan real, porque le ha dedicado muchas horas de su vida a escribir sobre arte, a escribir, a tratar de en cierta medida de contener, de acompañar procesos de artistas, de difundir su obra, que con amplia generosidad. O sea, no era justamente por lo que iba a recibir, sino justamente por lo que estaba dando. Y en ese sentido, por eso era la pregunta, o sea,
la referencia que ha hecho en el hospital es extraordinaria, y sé que es lógico también esta duda de que sigan cuidando todo lo que uno hace, ¿no? Entonces, desde ahí la referencia sirve justamente como para marcar cada vez más fuerte esta parte humanitaria de Jorge, tanto como filósofo, como un ser bueno que nos viene a blanquear y a iluminar la vida, además de curarnos, ¿no? Además de curarnos, pero o precisamente para curarnos. El libro es... ¿Por qué de los fuegos blancos en Barracas? Los fuegos blancos era lo que yo tenía de referencia en mi vida en ese tiempo. Era el cielo desde el patio donde veía todas las estrellas, que parecían frías pero eran fuegos, y que como todos esos afectos que me rodeaban y fueron desapareciendo y quedó el lugar solo, los fuegos blancos eran también fuegos que habían desaparecido hace millones de años pero nos seguían alumbrando. Y ese es el sentido, el sentido que tenemos que tener, que todos aquellos que pasan por nosotros, de alguna manera, o cuando nosotros pasamos por los demás, de alguna manera tenemos que dejarle una siembra para que ellos cosechen. Estupendo. Bien. Yo te diría de ir cerrando la nota. Sí. Me voy a poner los anteojos para leerla. Sí. Lo voy a leer. No soy un lector como vos, pero yo estoy aprendiendo. Lo escribí del corazón porque justamente me lo pidió este verano Jorge que hiciera el prólogo de este. Y entonces en base a todo lo que estuvimos hablando hoy, yo le digo a Jorge, todo lo que va vuelve, ¿no? Y en este poemario Jorge Carlos Trainini nos brinda sus sentimientos más profundos. Alguien que da todo y no se queda con nada, aquel que salva miles de vidas formando médicos y sanando corazones, desnuda su alma. El sabio deja hablar al niño evocando la Barracas natal, tratando de exorcizar esa carga del último atardecer. Siente la pérdida de un sol que no volverá. La transición se hace noche. La lluvia ahoga la austera infancia. El poeta, con exquisita pluma, espeja la herencia de sus vivencias. El misterio de la memoria se ilumina con fuegos blancos, trascendiendo su esencia. Querido amigo, nos conmueve y envuelve la melancolía, pero no se olvide que todo el amor que nos dio vuelve. Doctor, creo que con esto podemos cerrar. Muchas gracias otra vez por su visita. Buen augurio para el libro. Seguramente nos veremos en la feria. Así es, y no, las gracias son profundamente mías por el espacio, y sobre todo por poder discurrir sobre elementos de la existencia que es muy difícil hoy día poder hablarlos. Qué suerte que no perdamos al hombre. Andrés, Bueno, gracias. Gracias, Jorge, a vos. Hasta la próxima. Nos vamos.